La paz del cielo sea con cada uno de vosotros, que el Señor nos bendiga y nos acompañe en el desarrollo de la presentación para el día de hoy. Como ustedes ya saben, hemos iniciado una serie llamada Tesoros de Jehová y ya hemos tenido 4 sesiones, ¿sí? Hoy día vamos a entrar de lleno con la sesión número 5. Recuerda que ya hemos venido estudiando 4 sesiones. Eso quiere decir que si usted no ha visto las sesiones anteriores, tal vez no va a poder entender un poco de lo que vamos a tratar hoy, porque ya casi que estamos a la mitad de la sesión. Pero por la gracia del Señor, todos los videos quedan grabados y guardados para que usted pueda acceder y de esa manera seguir la hilación de los estudios que vamos a ir teniendo y que vamos a ir realizando. Sí, hoy día tenemos la quinta presentación. Después vamos a tener las otras siguientes. La serie completa tiene 13 presentaciones, un estudio sistemático y profundo en los idiomas originales del libro de Sofonías. Muy bien. El estudio para hoy tiene como título Escondidos en Cristo, humildad y esperanza. Ya entramos al capítulo 2 del libro de Sofonías. ¿Sí? Teniendo esto en mente, yo quiero que imaginemos un rato, que pensemos un poco al respecto. ¿Sí? Eh, Imaginemos un mundo donde todas las personas, todos los seres humanos llevan en su cabeza una corona invisible, ¿sí? Y esta corona no es una corona real, es una corona que las personas construyen. Unas tienen la corona de los logros, otra la corona del éxito, otros tienen las coronas de autoconfianza, otros tienen las coronas de tener muchos seguidores en las redes sociales, ¿sí? En las iglesias incluso muchos tienen la corona de tener títulos, la corona de los cargos. En los tribunales, cada abogado se corona por sus victorias, pero en medio de todo ese tumulto, en medio de todo ese supuesto coronamiento, de estas coronas llenas de orgullo, se oye la voz de Dios diciendo: buscad al Señor todos los humildes de la tierra, quizás seréis escondidos en la ira del Señor. Esta invitación no es para los débiles, sino que este es un llamado. ¿Para qué? Es un llamado a que nosotros podamos responder a la guerra espiritual contra el orgullo del mundo. ¿Por qué no es un llamado para los débiles? Porque Dios dijo que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a quienes. Da gracia a los humildes, dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 5:5. ¿Sí? Es por eso que hoy vamos a descubrir el misterio sagrado de la humildad, el misterio sagrado de una de las características del mismo Jesucristo y cómo esta virtud única corona a los creyentes, cómo esta virtud única corona a los cristianos y los hace resistentes al juicio. Y lo interesante de esto es que el verso de Sofonías, capítulo 2 verso 3 nos va a decir lo siguiente: buscad al Señor todos los habitantes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día de la ira, o otras versiones traducen en el día del enojo de Jehová. ¿Sí? Estas palabras, la palabra mencionada en el libro de Sofonías, es un código. ¿Qué quiere decir que es un código? Que cada palabra, cada letra tiene un significado. Cada letra es un código celestial que revela cómo la humildad
no es debilidad, sino es fuerza en Cristo. Cabe aclarar esto, que muchos de nosotros asociamos humildad con pobreza. Recuerda esto, en la Biblia la humildad no tiene nada que ver con pobreza. Pero comúnmente se dice para una persona, para una familia, para alguien que tiene escasos recursos económicos, se dice que es una familia humilde. Esto es un concepto mal aplicado, porque usted va a encontrar en el mundo pobres más orgullosos que cualquier rico y ricos que tienen mucho dinero más humildes que cualquier pobre, ¿sí? La pobreza no es sinónimo de humildad. Hoy día vamos a ver qué es lo que quiso decir Dios a través del profeta Sofonías cuando dice, buscad justicia, buscad humildad, quizás seréis escondidos en el día de la ira del Señor. Vamos a descubrir a continuación cómo Dios nos muestra esto a través de su palabra y en qué consiste realmente la verdadera humildad. Vamos a iniciar entonces. La raíz de la humildad. Vamos primeramente al griego. El texto empieza diciendo, buscad. ¿Buscad a quién? Buscad a Jehová. ¿Quiénes? Los humildes. Esta palabra buscad viene del hebreo bakshu. Bakshu, que significa buscar, pero es una búsqueda con determinación, es una búsqueda con convicción. Esto viene de la raíz Bet, Kof y Shim. ¿Qué quiere decir Bet? Bet significa casa, también significa domicilio, o también significa hogar, o también significa pertenencia. La letra Bet es una de las letras que compone la palabra Bakshu, que quiere decir buscar, ¿sí? No solo ello, también tenemos la letra Kof. Kof significa parte superior de la cabeza o también significa lo oculto o lo profundo, ¿sí? Dando a entender que es algo que está por detrás de la superficie, que es algo que está por detrás de, que no está en la superficie, sino está detrás, ¿sí? Y por último, la letra Shin. Shin significa diente, ¿sí? Pero también significa poder, significa fuerza, significa determinación, pero también significa la necesidad de morder la realidad con determinación. Y aquí hay una enseñanza sumamente profunda que nosotros debemos comprender. Porque Bet nos invita a que cuando Dios dice bakshu o buscad, no está hablando de una búsqueda pasiva, de una búsqueda desganada, sino nos está invitando a hacer una búsqueda activa. Es buscar con el corazón, pero buscar ¿dónde? Buscar con el corazón en la casa de Dios, ¿sí? No solo ello, ir a lo profundo del oculto, ir más allá, descubrir, así como hace el minero para encontrar los minerales. Además, morder la verdad con fuerza nos recuerda la letra Shin. No solo ello, lo interesante y lo sorprendente de esto es que esta palabra Bakshu aparece 15 veces en el Antiguo Testamento y siempre aparece en contextos de búsqueda intensa. Uno de los ejemplos es cuando Elías buscó lluvia. Recuerdas que en la tierra no había llovido por 3 años y medio. Sí, cuando Elías ora, busca la lluvia, clama por lluvia. Sí, no solo ello. Dios dice que buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, nos va a decir Isaías 55:6. Y además vamos a ver que Dios quiere que le busquemos con todo nuestro corazón, nos va a decir Jeremías 29:13. Entonces,
La palabra bakshu, que tiene como raíz bet, kof y shin, se traduce en el contexto de una búsqueda intensa, de una búsqueda con convicción, de una búsqueda con seguridad, no una búsqueda pasiva, no una búsqueda desconfiada o desganada. ¿Sí? Es interesante que tengamos en claro esto. La humildad empieza con una búsqueda apasionada. No es un estado pasivo, sino que es una guerra activa ¿contra qué? Es una guerra activa contra el orgullo. No se olvide eso, ¿sí? No se olvide que la humildad es una guerra activa contra el orgullo. Después, dice nuestro texto, buscad a Jehová los humildes de la tierra. Humildes de la tierra. La palabra humildes de la tierra proviene del hebreo ambei jaretz. ¿Qué significa esto? Esto viene de la raíz hebrea Ayim, Num y Bab. Son tres letras que componen la palabra humilde. ¿Sí? ¿En qué consiste cada uno de los significados de esta letra? La primera letra es la letra Ayim. Ayim, que significa ojo. ¿Sí? Ayim significa ojo. Esta letra simboliza la visión, también se entiende como percepción y además nos invita a mirar con honestidad. ¿Sí? Además tenemos la letra Num. Esto ya lo vimos en otras presentaciones. Num significa pez. Num significa también vida, resurrección, pero también significa humildad. Recuerda esto, así como el pez vive en las profundidades. Recuerda este detalle interesante. ¿Por qué esta letra simboliza un pez? Porque el pez vive en las profundidades, no afuera, porque si está afuera se muere. Recuerda este detalle importante que ya vamos a volver a ello más adelante. La tercera palabra es la palabra bab, que también ya la hemos visto en otras presentaciones, que significa clavo. Pero este es un clavo que manifiesta unión, conexión, el lazo que une el cielo con la tierra. Y aquí hay algo mucho más profundo todavía, una enseñanza mucho más profunda, porque cuando vemos nosotros la palabra anaf, no significa ser débil, sino significa que es el que ve su propia necesidad. Allí nos va a recordar esto, que es aquel que ve su propia necesidad con honestidad, sin fingimiento, sin querer venderle nada a nadie, sin querer sostener una imagen que no se es, porque el humilde ve su propia necesidad, ¿sí? No solo ello, la palabra Num nos va a recordar que el que vive en las profundidades, pero en las profundidades ¿de qué? En las profundidades de la gracia. Y el que está unido a Dios nos va a decir, Bab, ¿sí? Recuerda esto, el humilde es aquel que ve su propia necesidad, es el que vive en las profundidades de la gracia y es aquel que está unido con Dios. ¿Y saben cuál es lo más revelador de esto, lo más profundo de esto? Es que la palabra Aní aparece en la Biblia, en contextos donde el pueblo necesitaba mucho, mucho de Dios. Es por eso que el Salmo 22 24 nos va a decir, no ha menospreciado ni ha abominado la aflicción de quién, la aflicción del pobre, la aflicción del aní. Este aní no es pobre
económicamente, sino es el pobre ¿en qué? Es el pobre en espíritu, porque los pobres en espíritu dependen enteramente de Dios. Esta misma expresión, aní, se utiliza cuando los israelitas estaban siendo esclavizados en Egipto. Es por eso que Éxodo 2:23 va a decir que estos eran llamados pobres. Sí, los israelitas esclavizados en Egipto eran llamados pobres, es la palabra aní, pero este aní no manifiesta escasez de recursos, sino manifiesta dependencia total, completa y plena ¿de quién? Plena de Dios. ¿Sí? No solo ello. Lo interesante es que cuando nosotros buscamos la aplicación para nuestro tiempo, la pregunta que viene a la mente es, ¿qué significa ser humilde hoy? Ser humilde hoy significa, primero, humildad no es negar nuestros talentos, no es negar tu talento. Humildad es utilizarlo para Dios. Eso nos va a decir 1 Corintios 4:7. Humildad no es callar tu voz, ¿sí? Sino es hablar con mansedumbre, hablar con paciencia, hablar con amor, hablar con gracia, nos va a decir Santiago 3:13. Humildad no es esconder tu fe, pero es confesarla sin orgullo. ¿Recuerdas? Y tienes un ejemplo de confesar la fe con orgullo, la de los fariseos, es usted, ya lo sabe, ¿sí? Humildad es confesar tu fe, compartir a Jesús, pero sin orgullo. Otro de los aspectos interesantes es que nuestro texto va avanzando. Dice, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. A veces nosotros entendemos la palabra quizás como tal vez, quizás sí, quizás no, como nada seguro, ¿cierto? Pero esta expresión va a denotar algo mucho más profundo de lo que nosotros entendemos. La palabra quizás seréis escondidos es ulai tisateru. Ulai tisateru quiere decir lo siguiente. Primero, viene de la raíz hebrea samek, tav y resh. ¿Qué significa esto? Samek significa soporte, ¿sí? No solo eso, significa sustento, significa apoyo, significa protección. Además, la Tav, ya lo hemos visto también anteriormente. Esta letra Tav significa marca, significa también sello o también identidad y alianza. Y por último, la palabra Resh significa cabeza. También simboliza la autoridad, pero también simboliza sumisión, una autoridad humilde. Recuerda esto, una autoridad humilde, ¿sí? Y esto tiene una profundidad muchísimo más de lo que nosotros tal vez podamos pensar, porque Tisateru no es un quizás de incertidumbre. Tisateru no manifiesta incertidumbre, sino manifiesta una promesa activa, una promesa de protección, una promesa de provisión. Ulay no es tal vez, es una partícula de certeza en profecía, ¿sí? No solo ello, esto se va a manifestar en el texto de Éxodo capítulo 33, verso 22. Usted ya va a recordar esto, ¿sí? Dios le dice a Moisés, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré ¿con qué? Te cubriré con mi mano. Esta palabra cubriré viene de la raíz quisticha.
que también significa una seguridad. Dios le está dando la seguridad a Moisés, le está diciendo: Moisés, yo te voy a cubrir con mi mano, ¿sí? Y esta raíz viene de la palabra tisateru. Éxodo 33:22. No solo ello, vamos a encontrar también que Dios va a poner a su pueblo una marca. Lo interesante de esto es que la palabra tisateru no significa esconderse de Dios, ¿sí? Sino que la palabra tisateru significa estar escondido por Dios o en Dios, ¿sí? Es por eso que Ezequiel capítulo 9, verso 4 al 6, va a decir: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal. Esta palabra señal es la palabra tav. Tav, que significa marca, significa sello, significa identidad, significa alianza. Dios está diciendo: pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en quienes han hecho un pacto, en quienes tienen mi identidad, en quienes han hecho una alianza conmigo, en la frente de los hombres que suspiran y claman por las abominaciones que se hacen en ellas. Es por eso que el remanente es marcado con la taf, es marcado con la señal de Dios. Es necesario que usted recuerde esto. Tisateru no significa esconderse de Dios, significa ser escondido por Dios. Son cosas totalmente distintas, ¿sí? Habiendo hecho el análisis en el hebreo, vamos a pasar a analizar este mismo texto en el griego. La palabra buscad en griego es la palabra setesate, que significa buscar con perseverancia, ¿sí? Y esto viene de la raíz seteo, que significa, es una palabra compuesta. La palabra zeta es la palabra que simboliza a la vida, pero también simboliza una búsqueda activa, como aquel buscador de tesoros, como el minero. El minero no es que entra al socavón y está esperando: ojalá que caiga un mineral, ojalá que haya un mineral. No, el minero empieza a golpear, a golpear, a golpear, a romper la roca. ¿Para qué? Para encontrar el tesoro. Es una búsqueda activa. La otra palabra que compone seteo es la palabra eta. Eta, que significa aire, pero también representa la claridad, representa la luz, representa la revelación. Y por último tenemos la palabra tau. La palabra tau significa marca, pero no solo significa marca, sino también simboliza objeto, simboliza propósito, simboliza cumplimiento. Y es aquí donde entramos a un punto bastante interesante, ¿sí? Jesucristo en Mateo 6:33 va a decir lo siguiente: buscad primero el reino de Dios. Esta palabra buscad es la palabra setesate, que significa ¿qué significa? Un mandato urgente, no es una sugerencia. Jesús no dice si Jesús no sugiere buscar, dice busca primeramente, no dice te sugiero, dice busca primeramente, busca primero el reino de Dios, ¿sí? En griego esto es un mandato urgente, no es una sugerencia. Implica perseverancia, buscar constantemente hasta qué, hasta encontrar. Es por eso que la humildad no es por casualidad, la humildad no viene por casualidad, sino que es una búsqueda consciente y una búsqueda constante. Recuerda esto. No solo ello, Jesús va a decir en Lucas 11:9: buscad y hallaréis, setesate y hallaréis. Setesate implica buscar constantemente, buscar con perseverancia hasta encontrarlo. Y lo maravilloso de esto y lo importante de esto es que la palabra setesate
se usa en Hechos capítulo 17, verso 27. ¿Para qué? Para dar a entender lo siguiente, que Dios no está lejos de ninguno de nosotros, que Dios no está lejos del ser humano, pero es necesario buscarle por si por casualidad lleguemos a tocarle, ¿sí? Pero la humildad no es por casualidad. La humildad es una búsqueda activa, es una búsqueda constante y perseverante. Es por eso que la búsqueda de Dios no es activa, sino que es una perseverancia activa que transforma a la persona a quien busca. ¿Sí? Los humildes. Los humildes viene del griego praise, que significa humildes, pero no humildes con debilidad, sino humildes, algo como con fuerza controlada. La palabra praes viene de la raíz praus. Praus también es una palabra compuesta de letras. La primera letra que compone praus es la palabra pi. Pi significa boca, también simboliza expresión, pero una expresión con control. Recuerda esto, una expresión controlada, una expresión consciente. Otra de las palabras que compone Price es la palabra ro. La palabra ro, que simboliza corazón, pero también representa palabra, pero una palabra con sabiduría, una palabra con conciencia, una palabra sabia. Y por último tenemos la letra A, que se lee como alfa. Alfa quiere decir el principio, el origen, pero también simboliza el fundamento. Y lo importante de esto viene aquí. Price no es debilidad, sino es fuerza bajo control. ¿Sí? Así como el caballo entrenado que obedece a su jinete, usted no piensa, o tal vez no, usted no va a creer que un caballo es débil, ¿o sí? Porque tiene un jinete encima, usted no cree que el caballo es débil. El caballo tiene muchísima fuerza, pero esta fuerza está bajo control porque el caballo ha sido entrenado para obedecer a su jinete. De esa misma expresión o de ese mismo significado viene este término praus, que significa humilde. Humilde no es debilidad, sino que la fuerza está bajo control. No solo ello, también es suave como la gracia, no es débil. El poder divino se ha manifestado con dominio propio en quién, en el humilde. Es por eso que Mateo capítulo 5, verso 5, Jesús dice lo siguiente: bienaventurados los mansos. Esta palabra mansos es la palabra praus. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, ¿sí? Pero en griego, praus es suave como la gracia. No es débil, sino que es suave como la gracia. ¿Y saben cuál es lo más asombroso de esto? Lo más asombroso de esto es que la palabra praes, o la palabra que se conoce como humildad, aparece solo 8 veces en todo el Nuevo Testamento. Usted haga el análisis del Nuevo Testamento y va a encontrar que la palabra humildad, la palabra praes, aparece solo 8 veces en el Nuevo Testamento. ¿Saben en qué contextos aparece? Aparece en el contexto del poder divino, ¿sí? Por ejemplo, Jesús nos va a decir en Mateo 11:28, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta palabra manso es la palabra praise. No solo ello, también nos va a decir Santiago 3:17 que la sabiduría que viene de lo alto
Es primera pura, luego pacífica y luego moderada. Esta palabra moderada es la palabra praise. No solo ello, el apóstol Pedro nos va a decir que debemos adornarnos con ¿qué? Con un espíritu manso. Esta palabra manso es la palabra praise y apacible. Siempre que aparece esta palabra praise en el Nuevo Testamento, aparece en el contexto divino. ¿Qué creen ustedes que quiere decir esto? Que no hay humildad inherente en el ser humano, porque la humildad es la fuerza que derriba fortalezas. La humildad es la fuerza que derriba la fortaleza del orgullo. Y pensando en esto, otra expresión del texto que estamos analizando es la palabra escondidos. Escondidos como tesoro celestial. Esta palabra escondidos viene del griego. Escondido significa criptenai. Criptenai viene de la raíz cripto. Y la palabra cripto es una palabra compuesta. ¿Compuesta de qué? De tres palabras principales. La palabra capa. Capa, que significa cabeza, pero también simboliza autoridad, pero también simboliza ocultación. La otra palabra que ya vimos es la palabra ro. La palabra ro significa corazón, pero también representa la palabra, también representa el secreto. Y por último, la palabra Y, que se llama en griego upsilon. Upsilon, que significa ¿qué? Que significa yugo, pero también simboliza conexión, simboliza unión y conexión con lo divino. Y aquí viene lo importante y lo interesante de esto. Es que la palabra kriptenai no es esconderse de Dios, sino es ser escondido por Dios. Porque esto manifiesta la protección divina, no manifiesta ocultamiento, ¿sí? No manifiesta ocultamiento. No solo ello, esta expresión también nos hace recordar ¿a quién? Nos hace recordar a Moisés, donde allá en la hendidura, allá en la montaña, en la roca, donde Moisés se mete en la hendidura de la roca y Dios dice, yo voy a cubrir con mi mano, yo te cubriré. Este cubriré es la palabra calipso. Calipso que tiene raíz de cripto, que quiere decir cubrir, ocultar, tapar o proteger. ¿Sí? Es por eso que el apóstol Pablo en Colosenses nos va a decir lo siguiente, que nuestra vida está escondida, ¿dónde? Está escondida con Cristo en Dios. Esta palabra escondida es la palabra kirkemene, que significa que viene de la raíz cripto, ¿sí? Es por eso que Criptenai tiene como raíz cripta, pero esta raíz cripta, de esto deriva criptografía, pero en la Biblia no es para esconder, sino es para proteger. ¿Para proteger qué? Para proteger un tesoro que Dios mismo guarda. Es por eso que en el santuario celestial Cristo escribe nuestros nombres. ¿Dónde? En el libro de la vida. ¿Para qué? Porque en el día del juicio no seremos expuestos, sino vamos a ser protegidos. Vamos a ser escondidos por Dios. ¿Sí? Vamos a ser protegidos por Dios. No escondernos de Él, sino ser protegidos por Él. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo
Sofonías capítulo 2, verso 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día de la ira o en el día de su enojo. Y es aquí donde entra a tallar el mensaje para nuestro tiempo. El remanente y la humildad en los últimos días. Y es aquí donde vamos a encontrar que Apocalipsis capítulo 12, verso 17, nos va a decir lo siguiente, que el remanente, ¿quiénes son el remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ojo, guardar es totalmente distinto a cumplir. Dios dice que el remanente son los que guardan los mandamientos de Dios, ¿sí? Guardar viene del griego terontas. Terontas, que significa guardar, pero significa cuidar con celo, así como un pastor cuida su rebaño de ovejas. ¿De quién cuida el pastor su rebaño de ovejas? Del ladrón, del lobo, del animal que quiere venir a dañar. ¿Sí? Guardar tiene esa connotación, terontas tiene esa connotación, cuidar con celo, cuidar con delicadeza, ¿sí? Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio, la palabra testimonio viene del griego marturian, marturian, que significa la fe que confiesa a Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. La fe que confiesa a Cristo hasta en la muerte. Es por eso que el remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sí? Y esto tiene una profundidad maravillosa. Cuando nosotros vamos a ver esto, el remanente no es un grupo perfecto, sino el remanente son los humildes que buscan a Dios, como dice Sofonías capítulo 2, verso 3. ¿Sí? La inspiración va a decir lo siguiente, que el remanente es un pueblo que confía no en su justicia, no en sus capacidades, no en sus habilidades, sino es un remanente que confía en quién, que confía en la justicia de Cristo y no en sus propias obras. Es por eso que la inspiración dice lo siguiente, el remanente no es un ejército de héroes, sino un pueblo que confía en la justicia de Cristo. Recuerda esto, es un pueblo que confía en la justicia de Cristo. Y hermanos, ¿saben cuál es lo más urgente de esto? Lo más urgente de esto es que el mundo manifiesta, yo puedo, manifiesta una doctrina de orgullo, manifiesta una doctrina de seguridad en los ritos, manifiesta que hay miedo al juicio. Pero y esto es totalmente contrario para el remanente, porque el remanente dice solo en Cristo puedo. El remanente muestra humildad de corazón. El remanente muestra dependencia no de sus méritos, sino dependencia en la cruz. El remanente no tiene miedo al juicio. ¿Por qué? Porque la protección está segura. Hay gozo en la protección que Dios brinda, porque Dios cumple lo que promete. El remanente se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por la humildad activa, porque busca a Dios con perseverancia y confía en la protección de Dios. Es por eso que este remanente va a estar escondido. ¿Dónde? En el día de la ira del Señor, va a estar escondido en el día del juicio. ¿Sí? Escondidos en el día de la ira. ¿De qué manera este remanente va a estar escondido en el día de la ira? Nosotros ya hemos estudiado esto el día del Señor en presentaciones anteriores, ¿sí? Que
que era la palabra Yom Adonai. Esto ya lo vimos. También hemos visto el día del Señor, que es Emera Quirios. También ya lo estudiamos en la tercera presentación. Si usted no lo ha visto, por favor solicite el link y el enlace que se lo van a enviar para que usted pueda verlo. Estas expresiones nos van a entender, nos dan a entender que hay un contraste profético en esto. Daniel capítulo 7, verso 9 y 10 nos va a decir de que el juicio comienza con un río de fuego, donde el Padre, el juez se sienta, los libros se abren y de su trono corre un río como de fuego, ¿sí? Pero el remanente es escondido de ese fuego, nos dice Sofonías capítulo 2, verso 3. Es por eso que la inspiración nos va a decir lo siguiente, que el juicio investigador no es para condenar a los que están en Cristo, sino para qué? Es para confirmar que están escondidos en Él. ¿Sí? Recuerda esto, el juicio tiene que ver con qué, tiene que ver con confirmar que estamos escondidos en Jesús. El juicio no tiene que ver con condenación, el juicio investigador no es para condenar a los que están en Cristo, sino es para confirmar que están escondidos en Él. Es por eso que en el santuario celestial, Cristo es nuestro escondite. Cristo es nuestro lugar seguro, así como Él guardó a Moisés en la hendidura de la roca, así como Él protegió a Jonás en el vientre del pez, así como Él salvó al ladrón en la cruz. ¿Sí? El juicio no es para los seres humanos, no es para nosotros, sino el juicio es para el pecado. La ira de Dios es para el pecado. La ira de Dios no es para los que están escondidos en Cristo. La ira de Dios no es para los que están escondidos bajo el manto de la justicia de su obra perfecta, sino la ira de Dios es para el pecado. ¿Sí? Y para ir concluyendo nuestra presentación, es necesario recordar que solo los humildes heredarán el reino de los cielos. Si usted quiere heredar el reino de los cielos, es necesario que desarrolle, es necesario que pida, es necesario que cultive la humildad. Y la humildad no es pasiva, sino es una guerra activa y constante con el orgullo. Y esto requiere ¿qué? Requiere determinación, requiere fuerza espiritual. Es por eso que en hebreo la palabra bakshu nos recuerda que debemos buscar a Dios con fuerza, no con debilidad. La palabra humildad en griego, que es praes, nos recuerda ser fuertes bajo control, como Cristo en la cruz. ¿Sí? Y también la palabra en griego, kriptenai, ser escondidos por Dios, no por miedo, sino por fe. Debemos ser escondidos en Cristo y nuestra vida debe estar escondida en Cristo. ¿Sí? No solo ello, ¿para qué? Para que cuando el día del juicio venga, y el día del juicio va a venir, pero para el remanente va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Sofonías nos recuerda y nos dice que el Señor está en medio de ti. Él se va a regocijar sobre ti con gozo, va a callar de amor por ti, se regocijará sobre ti con cánticos. Esta es la promesa divina. ¿Para quiénes? Para los humildes que buscan a Dios. El juicio no es condenación, sino es protección y salvación. Para los humildes, para el remanente, no hay temor al juicio, porque el juicio no es para condenar a los que están en Cristo, sino para protegerlos, para confirmar que están en Él y para asegurarles la salvación. Es por eso que el remanente no teme al juicio,
No temamos al juicio. ¿Por qué? Porque en Cristo somos escondidos. No temamos a quién, no temamos al orgullo del mundo, porque en Cristo somos humildes y Él nos va a hacer humildes a su imagen y semejanza. Por eso que no temamos a la oscuridad, porque en Él somos luz. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. La humildad no es debilidad, sino la humildad es fortaleza, es fuerza espiritual que nos va a proteger en el día del juicio, porque estaremos escondidos en Cristo, escondidos cual tesoro precioso. Eso es lo que Sofonías nos quiere decir. Es por eso que es necesario oír el consejo del Señor. Busquen al Señor, sed humildes. Y esto va a traer como consecuencia que vamos a ser escondidos en Cristo, porque solo los que están escondidos en Cristo serán salvos. ¿Sí? Es por eso que Sofonías nos dice, debemos buscar con fuerza una búsqueda apasionada, una búsqueda determinada. Debemos ser humildes porque nuestra fuerza debe estar bajo control, así como Cristo. Y no solo ello, debemos ser escondidos por su protección divina. Al confiar en Dios, somos escondidos por su protección divina. Y esto es lo que la palabra de Dios nos recuerda, porque la palabra es una lámpara a nuestros pies, es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino, nos recuerda el salmista David. Así como la lámpara ilumina el camino de la oscuridad, la palabra de Dios ilumina nuestro camino, especialmente en el día del juicio, cuando los humildes que buscan a Dios son escondidos en Cristo. Cuando los humildes que buscan a Dios son escondidos por la gracia del Señor en Cristo Jesús y por la obra de su Santo Espíritu. Que el Señor te bendiga, que su gracia te acompañe y su Santo Espíritu nos haga entender y comprender su palabra y nos inste a buscar una relación más íntima con el Señor, con ahínco, con pasión, con determinación y con toda humildad. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.